con el paciente y por qué? Sí, es importante porque depende mucho una buena evolución de una buena relación kinesiólogo-paciente. Si tú tienes una mala relación con tu paciente, el tratamiento y la recuperación va a ser más lenta. Eso es definitivo. ¿Qué estrategias utilizas para romper el hielo con tus pacientes? Bueno, primero no ser tan serio, no ser tan seco, hay que ser un poco más blandos, hay que ser un poco más comunicativos, empezar a platicar cosas que si bien con el respeto de no meterte en su vida privada, si cuando haces una evaluación inicial te platican muchas cosas, entonces después de eso tú puedes ir trabajando o platicando con cosas que el paciente te va diciendo. ¿Cómo logras una motivación en tus pacientes? Mostrándoles los avances que tú vas, que tu paciente va logrando cada terapia, lo motivan, eso es definitivo también. ¿Qué condiciones o habilidades del profesional facilitarían la relación con los pacientes? A ver, otra vez, perdón. ¿Qué condiciones o habilidades del profesional facilitarían la relación con los ¿Qué pacientes? condiciones? El conocimiento es la piedra angular, el conocimiento. Si tú sabes lo que vas a hacer con el paciente y si tú se lo explicas al paciente, el paciente va a tener más confianza en ti y va a ir viendo esa mejoría que nosotros necesitamos. ¿Cuáles condiciones dificultarían la relación con el paciente? Bueno, nuevamente, si tú no tienes un buen conocimiento, te perjudica. Tú te vuelves cerrado, tú te vuelves hermético, muchas veces el paciente te llega a preguntar, todos los pacientes te van a preguntar, todos los pacientes tienen dudas, y si tú no sabes, te vas a cerrar y el paciente no va a creer en ti, esa es una. La otra, el que tú no tengas un respeto con el paciente también dificulta. Otra, también hay pacientes que por sí solos son difíciles, son pacientes que llegan y que exigen y pacientes que quieren ver soluciones o resultados rápido, eso también es complicado, pero para eso tú tienes que comunicarte mucho, mucho con ese paciente. ¿Qué harías en caso de que el paciente empezara a hablarte de su vida privada cuando no es significativo o importante en la terapia? Bueno, es importante respetar. Ujú. Tú no puedes decirle, sabe que no me interesa, sabe que mejor no me platique. Al contrario, el paciente muchas veces se va a sentir mejor mientras más te platica, mientras más lo escuchas. Hay que saber en qué momento escuchar y en qué momento comentar, sugerir algo al paciente. Pero definitivamente no es, no es ético que nosotros le digamos, sabe que guarde silencio, eso no me interesa. No, si te platica, que te lo platique y al contrario, tú debes de tener esa ética para explicarle, bueno, lo que usted me platica se queda conmigo, nadie más lo sabe, no se preocupe y mientras más te platica el paciente se siente mejor también. ¿Qué valor crees que es el indispensable en la relación de un kinesiólogo-paciente? El valor importante, yo les decía, es el respeto siempre con el paciente. ¿Cómo reaccionarías ante una emergencia del paciente en la terapia? Bueno, caemos otra vez. Va a parecer muy repetitivo lo que les digo, pero si ustedes tienen un buen conocimiento, si ustedes saben lo que están haciendo con ese paciente, si se llega a dar una emergencia van a saber cómo tratarlo. Si no saben lo que están haciendo con el paciente, llega a dar una emergencia y los primeros que se van a poner nerviosos son ustedes. Lo que deben de hacer ante una emergencia es siempre conservar la calma, en cualquier momento y en cualquier situación. ¿Qué harías si su paciente es una persona prepotente y le falta respeto? Bien, trabajar con él, hablarlo directamente. Nosotros no, por mucho que trabajemos con el área de la salud, también somos seres humanos. Y también así como hay ética para con el paciente debe tener ética para con un rehabilitador o un kinesiólogo en este caso. Hay que hablar con él, principalmente hay que platicarlo, dialogarlo, comentarlo. ¿Sabe qué? El hecho de que yo esté trabajando, el hecho de que usted pague una cuota para una rehabilitación no le permite tener una falta de respeto hacia mí. No es mi obligación atenderlo. Si usted considera que eso es, yo me puedo hacer a un lado y le puedo indicar a alguien más que le atienda. Pero creo que eso sería lo último. Primero es platicar con él. ¿Qué tipo de lenguaje debe usar con el paciente? ¿El académico o el normal? Un lenguaje coloquial. Siempre hay que usar un lenguaje coloquial. Muchas veces, cambiando de entidades, por muy coloquial que tú le llegues a hablar, el paciente va a ver palabras que no entienda. Entonces, tratar siempre de una o de otra manera que lo que tú le digas lo entienda, lo comprenda. ¿Crees que eso influye con la decisión del paciente en quedarse con usted? Sí, sí influye. Si tú desde el principio hablas con el paciente, le dices, mire paciente, yo le encontré esto,
que es producido por esto y que le puede causar esto, de una manera que él lo entienda, definitivamente va a quedarse contigo. Obviamente la permanencia hasta que se rehabilite va a depender de cada una de las terapias y la evolución que vayas viendo. ¿Cómo haces para que el paciente se quede en tus terapias, que se quede contigo? Simple y sencillo, trabajar con conocimiento, hacer las cosas con un objetivo claro, que eso es lo que nos va a dar el avance. Ojo, hay pacientes que tienen un avance muy lento o hay pacientes que en un inicio no se les observa el avance, pero tienes que tener la capacidad de decirle al paciente, ok, bueno, su padecimiento fue de hace 5 años, es lógico que no vamos a rehabilitar en una semana, debemos de tener paciencia, o el padecimiento suyo es un padecimiento un poco largo. Si tú le informas eso al paciente va a saber que es así, que no tiene que desesperarse y que se vaya con otro kinesiólogo va a salir la misma, porque el padecimiento ya me lo explicó con manzanas y me está explicando desde el inicio que va a ser un proceso largo. Siempre hablar con el paciente, comentarle todo. ¿Qué tan importante es la confianza que brinda un kinesiólogo al paciente? Parte de ahí, si tú te comunicas con el paciente, le explicas todo, la confianza se gana. Mientras más le expliques, mientras más, hoy le voy a trabajar este músculo y le voy a relajar. Para eso es el calor. Eso te va a dar ganar confianza con tu paciente. Fundamental. ¿El lenguaje corporal es importante en una consulta? Tiene que ser acorde, tiene que ser, una cosa es que, ay, hola, ¿cómo está? Muy bien, y por acá la cara que traes es una cara larga. Siempre tiene que haber una concordancia, claro que es fundamental también. ¿El platicar con el paciente durante la terapia le brinda protección o confianza? Bueno, hay pacientes que prefieren no platicar. Entonces, sí es un poco incómodo, pero eso es personal, es de cada uno. Para mí sí es más incómodo tener en toda la terapia seriedad y estar callados, porque de inicio siempre debe haber comunicación. Desde el momento que tú le vas a poner una compresa al paciente, tienes que platicar. Si le quema, me dice. Si aumenta la temperatura, me dice. Si ya no se siente tan caliente, me dice. Siempre hay que comunicarse. La confianza más que la comunicación, más que el preocuparnos porque si haya o no silencio, es obligación, es forzosa para llevar la terapia bien. ¿Por qué es importante estarle mencionando al paciente lo que se le está realizando durante la terapia? Bueno, primero ya lo mencionaba, tú le dices a tu paciente que tienes conocimiento. Segunda, el paciente es más, está más a gusto con alguien que le dice lo que le está haciendo y qué va a pasar, que con alguien que no le explica nada. Muchas veces el paciente deja de ir, ¿por qué? Porque no le explicas, bueno, mira, te voy a hacer esta masoterapia y probablemente el día de mañana amanezcas un poco moradito. Si tú no le explicas eso a tu paciente, al día siguiente aparece morado y, caray, ese kinesiólogo me lastimó. El tener bastantes conocimientos como kinesiólogo le brinda más confianza al kinesiólogo. Sí, al kinesiólogo y al paciente, definitivamente. Si tú tienes conocimiento, vas a poder realizar las cosas más fácil. Cuando tú estés en un área de práctica, cuando tú inicies con tus prácticas, lo vas a aplicar. Tú vas a saber que si vas preparada, vas a poder tocar al paciente y vas a decir, ok, estoy tocando acá y es este músculo. A que si llegas y toda perdida, no sabes ni en dónde está tal músculo, entonces, caray, ¿qué hago? Esa confianza, esa seguridad, la demuestras al paciente, la transmites al paciente. Tú cuando llegas, palpas, pones la mano fija, firme, porque sabes dónde estás palpando. Si no tienes idea, la mano casi flota y que Dios me ayude. Sí. Bueno, y por último, ¿cómo ganas experiencia? Bueno, la experiencia se gana con la práctica y nada más que con la práctica. Si tú no practicas, no tienes la experiencia. Los conocimientos, las experiencias son situaciones tanto benéficas como adversas que pasan. Lo que te enseña el libro, vas y lo aplicas, pero vas a ver cosas que en el libro no te dicen, y esa es la experiencia. Ok, ya me llegó otro paciente con lesión en cuadrado lumbar. Recuerdo que el paciente anterior, con esto y esto y esto otro, salió adelante. A que si no lo tienes, cada que tú llegues, vas a empezar de ceros. Pues muchas gracias. De nada, chicas.